pasar esta oportunidad de agradecerle por toda su bondad. No dejaré pasar esta oportunidad de honrar su nombre, su gloria y majestad. Y como el sol nació en mi corazón. Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a Escuela de Obreros para la Cosecha. Estamos ya adentrándonos en la última parte de la tercera etapa, hermano, de los principios de liderazgo. Hoy vamos a escudriñar la palabra alrededor del del penúltimo tema de esta etapa de principios de liderazgo, hermano, que tiene que ver con respetando autoridades. Es el tema número 39. De manera que a mí me agrada bastante que usted esté aquí y vamos a darle gracias a nuestro Señor. Póngase de pie, vamos a darle gracias a nuestro Padre bendito. Vamos a decirle a nuestro Señor Todopoderoso que estamos agradecidos por todo lo que Él hace en nuestra vida. Digámosle ahí, hermano: Padre Santo, Padre bueno, mi buen Señor, aquí estamos, Señor, delante de ti, agradecidos por todo, Señor, por tu misericordia, por tu fe, por tu gracia, por todo el favor que tú traes a nuestra vida, Señor, por haber permitido, Señor, que nuestro entendimiento ahora tenga claridad para saber que hay una verdad absoluta, que es tu verdad, papito lindo, y que esta nos guía con sabiduría y con poder a lo verdadero. Gracias, Señor. Permite, Señor, que esta enseñanza una vez más pueda ser aquilatada, atesorada, valorada por nosotros, Padre, y que podamos ponerla al servicio tuyo, mi Rey, en nuestra persona y luego hacia nuestro prójimo, hacia nuestro semejante. En el todopoderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador y nuestro Señor, te damos gracias, Padre bueno. La gloria sea para ti, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Sentémonos, hermanos. Bienvenidos una vez más, decía, a este su discipulado básico. Estamos en la revisión del tema número 39 de respetando autoridades. Aquí vamos a empezar por conocer qué estamos nosotros refiriendo cuando hablamos de respeto y cuando hablamos de autoridad, hermano. Cuando nosotros estamos hablando de respeto, estamos hablando de acatar. Es un acatamiento, hermano. Es un miramiento ante la opinión de los hombres. Es una consideración, es una atención. Estamos dándole su espacio, estamos dándole su lugar responsablemente a la opinión de nuestro prójimo, de nuestro semejante. Pero también hablamos de autoridad, hermano, y esto es ni más ni menos que la potestad, la facultad, hermano, para gobernar, para regir, es para dividir, hermano, es para que verdaderamente haya un régimen, haya una ley verdaderamente que nos permite accionar, que nos permite ejecutar. Hay un liderazgo detrás de todo esto, hermano. Es un poder establecido en una persona, hermano, para que lo pueda ejercer sobre otra persona, hermano. Por ejemplo, tal vez el más ilustrativo es la autoridad que un padre tiene sobre un hijo. Aquí se puede ver claramente, hermano. Ahí vemos realmente que el hijo le da crédito con todo respeto, con toda consideración, con todo acatamiento a la voz, a la instrucción, a lo que dice su papá. Y esto definitivamente, hermano,
Es maravilloso porque si usted hace un poquito de recuento histórico en la Escritura, vemos que nuestro Señor Jesucristo, allá en Israel, hermano, allá la mayoría de edad se va alcanzando a los 30 años. Es cuando ese pueblo, inicialmente escogido por Dios, considera que la persona ha madurado, ha hecho lo suficiente para merecer estar completamente en libertad. Y usted sabe que nuestro Señor Jesucristo inicia su misión acá en la tierra, hermano, para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial a los 30 años de edad, hermano. Ahí es donde Él va a cumplir realmente ese propósito de Dios para su vida y para nosotros, hermano. Va a morir a la cruz del Calvario. Toma esa misión, esa pasión con que Él asume el propósito, el plan de Dios durante 3 años y medio aproximadamente, para hacer aquello para lo cual fue llamado, hermano, incluyendo y finalmente ese sacrificio, ese derramamiento en la cruz del Calvario. La familia, hermano, la familia, hace un rato ilustrábamos del padre hacia el hijo como un ejemplo de la autoridad. Pues la familia es el primer contexto, hermano, social de autoridad establecido por nuestro bendito Dios, hermano. ¡Qué maravilla! Yo quiero llevarlo, hermano, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan, hermano. Es el cuarto de los libros del Nuevo Testamento. Y ahí vamos a buscar en el capítulo 19, hermano, y encontraremos del versículo 26 y 27 podemos leer. Cuando usted lo tenga, usted me dice amén, hermano. Estamos listos para leer. Amén. Bien. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Maravilloso, hermano, porque está haciendo esa relación de autoridad, hermano. Se ve que él estaba sujeto verdaderamente a sus padres, pero en ese momento en el que él ya ha decidido cumplir la voluntad de Dios Padre, hermano, entonces él está pues finiquitando, está terminando, decíamos, aquello para lo cual él fue llamado acá a la tierra, para deshacer las obras de Satanás, hermano, para mostrar, para traer consigo el reino de los cielos y para entregar su vida a sí mismo en la cruz del Calvario para salvación nuestra, hermano. Precioso el Señor. Yo quisiera, para que nosotros vayamos tomando cada vez más contexto de lo que estamos hablando, que en el libro, en la carta escrita por el apóstol Pablo a los de Éfeso, a los efesios, hermano, siempre en el Nuevo Testamento, encontremos el capítulo 6 y leamos del versículo 1 en adelante. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Está diciendo categóricamente cuál es la autoridad, hermano, que hay del padre hacia el hijo. Está exhortando, está llamando a los hijos a que honren a sus padres, para que sus días sean alargados, para que todo sea prosperado. Pero también está llamando realmente a la reflexión a los padres, para que sepan tratar a sus hijos y que los eduquen, que los guíen en el orden
de esta bendita palabra de Dios. De manera que honrar a nuestros padres, hermano, es justo. No hacerlo, dice la palabra, que es injusto. Y es que honrar significa reconocer, obedecer, someterse, sujetarse, entender que ahí hay una autoridad y que esa autoridad se respeta. Aunque todos los mandamientos son importantes, hermano, todo lo que hay aquí, los preceptos de Dios en su palabra, yo me atrevería a decir que este precepto es uno de los más importantes, porque nosotros somos la sustentación de la sociedad, la familia, y de esa buena relación entre padres e hijos y padres, de eso resultará, se generará verdaderamente un ámbito, un escenario positivo en las sociedades nuestras, hermanos. Entonces, cumplir este mandamiento de que los hijos honren a los padres reconociendo esa autoridad, cumplir eso, hermano, trae bendición para nuestra vida. Obviamente, no cumplir eso trae maldición. Y obviamente usted ya entiende que bendición es todo lo bueno que agrega Dios a nuestra vida, y maldición es algo que anuncia que las cosas no van a ir bien para nuestra vida, hermano. Esto trae maldición y muerte, dice, para que tus días sean alargados. Quiere decir que cuando los hijos no obedecen a los padres, entonces en cualquier momento podrían ser retirados de esta esfera terráquea, hermano, de este mundo terrenal. Obedecer a nuestros padres es muestra de justicia, hermano, y como vemos es un mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa, hermano, por parte de Dios. La obediencia nos asegura que nos va a ir bien si nosotros obedecemos. Entonces, como hijos, y a quienes son hijos, nos va a ir bien si obedecemos a nuestros padres, si los respetamos, si reconocemos que ellos tienen una autoridad delegada por Dios para dirigir nuestras vidas. Es que anuncia que tendremos larga vida cuando nosotros nos sometemos y con humildad, con respeto, con educación, obedecemos a nuestros padres. Y es que, como estamos hablando de respetando autoridades, hermano, aquí hay una autoridad que respetar. Y es que es por esa autoridad que Dios le ha dado, hermano, le ha conferido a nuestros padres. La palabra nos advierte sobre el trato digno que nuestros padres merecen, así como las repercusiones, hermano, la forma en la que nos afecta negativamente, hermano, que esto puede traer cuando nosotros no lo hacemos. Yo quiero llevarlo una vez más al Nuevo Testamento y llevarlo al primer libro del Nuevo Testamento, hermano, al Evangelio de nuestro Señor escrito por Mateo. Y vamos a leer en el capítulo 15, hermano, y vamos a leer del capítulo 4 del versículo 4 al 6, hermano. Capítulo 15, versículo 4 al 6 del libro de Mateo. ¿Lo tiene? Bien. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Oh precioso Dios. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los religiosos, hermanos, los que buscan a Dios con su boca, pero no obedecen la palabra de Dios, los que creen definitivamente encontrar en la religión la autoridad sobre sus vidas, cuando la autoridad sobre nuestras vidas está en la palabra de Dios y en la presencia del Espíritu Santo. De manera que esos religiosos de la época de nuestro Señor Jesucristo eran cumplidores de la ley, hermano, de la Torá, del Pentateuco, de esos primeros 5 libros de la Escritura, hermano.
Ahí está la ley. Pues en aquella época estos religiosos eran cumplidores de la ley. Sin embargo, hermanos, por mucho se apartaron del amor y por lo tanto cayeron en tradiciones y costumbres, hermano, que en nada honraban a Dios ni a sus padres. Oh, precioso Dios. Por eso vimos en el versículo 5 que dice: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Oh, precioso Padre Santo. Esto es abominación delante de Dios, hermano, porque es notorio totalmente el irrespeto, es notoria totalmente la falta de reconocimiento de autoridad en nuestros padres, hermano. Dios crea un balance en la relación de padres e hijos y advierte a los primeros, a los papás los advierte, para que no abusen de esa autoridad también. No debemos abusar los papás de nuestra autoridad, hermano. Nuestra autoridad no es para imponer, hermano. Nuestra autoridad es para guiar, es para instruir, es para poder dar luz a nuestros hijos, hermano. Oh, precioso Padre. Dice la palabra hace un rato consultada que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Cuando los tratamos mal, encontramos una reacción negativa de nuestros hijos hacia nosotros, porque hay injusticia, hermano, hay un desamor. Eso quiere decir falta de amor, hermano. Y luego, en algunos casos extremos, hasta abusamos de nuestros hijos. Eso no es agradable a Dios y no va a dar los resultados que la palabra ha prometido que dará si nosotros atendemos verdaderamente el orden de Dios establecido a través de ella. Maravilloso Padre. Ahí están establecidas entonces las bendiciones y las maldiciones de las cuales habla la palabra de Dios, hermano. Tanto para los padres como para los hijos, hermano. Y usted recuerda que el hijo sabio, definitivamente dice la palabra, que alegra al padre. El hijo sabio, el hijo que le pone atención a la vida, que atiende las cosas correctamente, que no es soberbio, que no es rebelde, que no es mal hablado, que no es una persona verdaderamente que se sale del orden de la autoridad que Dios ha levantado en sus padres, que no atiende mal a las personas mayores, que no hay una mala respuesta para ninguna persona, para ninguno de sus semejantes o de su prójimo, hermano. Ahí hay una bendición, pero para el que hace lo contrario, hermano, ahí vendrán cosas malas, y es por dejar de reconocer esa línea de autoridad que hay sobre nosotros. Precioso Dios. El hijo consentido, hermano, el hijo que es consentido, el hijo que se le aguantan las cosas, dice la palabra que es un hijo que va a avergonzar a su madre, hermano. Así dice el libro de Proverbios en el capítulo 15 y versículo 20. Es delicado deshonrar la autoridad de un padre, hermano. Es muy delicado deshonrar la autoridad de un padre. No lo haga en el amor de Jesús y no enseñe realmente a sus hijos a que esto suceda, consintiéndolos. Trátelos con amor, pero trátelos con autoridad. Oh, precioso Padre. Quiero llevarlo entonces, hablamos del libro de Proverbios, vayamos al Antiguo Testamento y nos ubicamos en el libro de Proverbios capítulo 30, hermano. Y va a ver usted cómo es verdad todo lo que estamos conversando. Capítulo 30, versículo 11, hermano. Y dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Esto es terrible, hermano. Y el 17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila. Automáticamente Dios está estableciendo acá que los hijos desobedientes con sus padres van a recibir cosas malas en su vida. Esto es tremendo, hermano, porque es Dios Todopoderoso el que lo establece de esa manera.
De manera que nosotros no nos podemos inventar la forma de comportarnos. Dios ya dijo cómo es que debemos caminar nosotros. Y aquí mismo, hermanos, en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, hermanos, y versículo 20 dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara, oh precioso Dios, en oscuridad tenebrosa. En pocas palabras, se va a quedar en tinieblas, hermano. Ya no alcanza a ver nada, no encuentra nada de lo que busca. Tiene tropiezo a cada momento de su vida. Desafortunadamente, muchos hijos andan sumergidos, metidos en pecados, hermano, en maldades, en actitudes soberbias, en rebeldías, en iras, en contiendas, en drogas, oh precioso Padre. Y por lo mismo tienen depresiones, hermanos. Se sienten solos, se sienten abandonados, están deprimidos. A veces están enfermos, justamente por esa actitud de rebeldía y de soberbia que han tenido, hermano. Están en oscuridad tenebrosa, dice la palabra. Porque un día maldijeron a sus padres, un día deshonraron a sus padres, un día desobedecieron a sus padres. Mucha de la falta de santidad, hermano, en las personas es por esto, porque no han reconocido la autoridad en sus papás. Reconocerla y obedecerla, y con humildad, con amor, aunque nos cueste. Pero eso es lo agradable a Dios. Y esa es la bendición. La primera bendición, el primer mandamiento con promesa para que nosotros verdaderamente arrebatemos lo que Dios quiere para nuestra vida, hermanos. Se abren las puertas, hermano, de los cielos cuando nosotros actuamos correctamente. Pero también se abren las puertas de las tinieblas, de la oscuridad, hermano, del reino de Satanás, cuando nosotros estamos actuando mal. Oh, precioso Dios. Ahí decíamos que la familia es el primer círculo en donde Dios establece la autoridad. Pero también hay otro círculo dentro de la familia, que es la relación conyugal, hermano. La relación entre esposos. Ahí también Dios establece autoridad. Quiero llevarlo al final del Nuevo Testamento y vamos a encontrar la primera carta escrita por Pedro, hermano. Y en el capítulo 3, del versículo 1 al 6, podemos leer. ¿Lo tiene, hermano? Sí. Perfecto, hermano. Gracias. Asimismo, vosotras mujeres, está hablando a las mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, hermano, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, sí hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Oh precioso Dios. Recordemos que la mujer fue hecha a causa del hombre, hermano. Estamos hablando de la relación entre esposos. La mujer fue hecha a causa del hombre, no el hombre fue hecho a causa de la mujer, hermano. No es a la inversa, hermano. Quiero llevarlos a la primera carta a los Corintios. Está después de Roma, de los romanos, hermano, la escribió el apóstol Pablo. Y vamos a leer en el capítulo 11 de esa primera carta a los Corintios, el versículo 8 y 9, hermano. Leamos, hermano. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos
estoy leyendo Romanos, es Primera de Corintios. Primera de Corintios 11, 8 y 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Oh precioso Padre. Y en la carta a los de Éfeso, a los Efesios, hermano, capítulo 5, del versículo 22 en adelante, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Este mandamiento, hermano, existió desde el Antiguo Testamento, hermano. Ahí en Esther, usted puede buscar, hermano. Usted puede buscar en el libro de Esther. Va a ver que ese mandamiento ya estaba desde el Antiguo Testamento. En el capítulo 1, versículo 22. Dice: pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo, conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. La falta de sujeción y honra a los padres, hermano, produce definitivamente adicciones, presiones, oh precioso Dios, enfermedades, hermano. La mujer que no se sujeta a su marido, hermano, no necesita pelear, ni siquiera discutir necesita, hermano. El simple hecho de que no se sujeta, ya esto es una guerra abierta en la cual ha dejado de reconocer la autoridad que tiene por encima de ella, que es su marido. Recuerdes, hermano, que Eva no peleó, simplemente lo convenció de no hacer la voluntad de Dios. Por una mujer insujeta, usted ve ahí a Eva insujeta, hermano, no peleó, solo lo convenció. Una manifestación de insujeción, hermano. Por una mujer insujeta entró el pecado al mundo y el hombre lo permitió, hermano. A las mujeres que se escuchan son aquellas que, como Sara, demostró su sujeción, hermano, y su obediencia a su marido. ¿Dónde está mi Señor? Era para Abraham, hermano. Sin argumentar, cuando él escuchó la voluntad de Dios, hermano. Aquí no había discusión. Ahí estaba Abraham recibiendo la instrucción de Dios Todopoderoso. Y Sara tan solo se humilló delante de Abraham para obedecer lo que Dios había dado a Abraham. A los esposos también la palabra les advierte de sus deberes, hermano. Y es que leíamos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 1 al 6. Leamos el 7, hermano, el versículo 7. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, hermano, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto es profundo, hermano, porque si nosotros no acatamos esta instrucción, este mandato de Dios en el que tratemos bien a nuestras esposas, dice que nuestras oraciones van a ser estorbadas, hermano, no van a ser escuchadas por Dios. Es decir, que una mala relación conyugal puede estorbar nuestra relación con Dios, hermano. Eso hay que tenerlo bien presente y reconocer esa autoridad.
En el mundo moderno, hermano, entendemos que la mujer, pues, ha recibido la oportunidad de superarse en todo sentido, desde lo intelectual hasta lo económico, hermano. Pero eso no implica que ella deje de reconocer la autoridad que ha sido establecida por Dios en su marido. Desafortunadamente, mucho de esto no acontece en esa dirección y entonces se obtienen los malos resultados de esa mala relación conyugal, pierde la buena relación con Dios. La sujeción merece honra, hermano, definitivamente. La sujeción que la mujer muestre a su marido, al marido le compromete, hermano, a honrarla. Cuando la mujer se sujeta, cuando la mujer obedece, el hombre quiere honrar a su esposa, hermano, a su mujer. Lo invita a cuidar de ella, a amarla, a proveerle, hermano. Yo quiero llevarlo ahí en el Nuevo Testamento, hermano, a la carta que nuestro Señor permite al apóstol Pablo escribir a Timoteo, hermano, la primera carta a Timoteo en el capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De manera que a la vez la mujer, al sentirse honrada y digna, no tendrá ninguna reserva en vivir en sujeción, hermano, porque aquí está el hombre reconociendo verdaderamente la autoridad por encima de él, la autoridad de Dios. Y al ver que la mujer se sujeta a él, hermano, él será bendecido también con esa provisión, hermano, que hace una sumatoria en bendición para su vida, para su familia, para su hogar. No olvidemos, hermano, que si la mujer es más frágil, dice como vaso más frágil, así dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 7, el hombre también es frágil, hermano. Oh, precioso Dios. Si bien la persona bajo autoridad es más frágil, es decir, estamos hablando de la mujer, también lo es el varón, hermano, aquel que está en autoridad. Y entonces se siente esa relación, hermano, esa buena, esa agradable, esa amorosa y perfecta relación entre los esposos establecida por Dios de esa manera. Pero hemos visto que hay autoridad en la familia, de padres a hijos. Hemos visto que hay autoridad en esposos, la esposa sujetándose al esposo, pero también hay autoridad en el ámbito civil, hermano. Comprendemos que Dios es la autoridad suprema. Oh, precioso Dios, Él es la autoridad suprema, hermano. Pero también hay una autoridad que administra todas las cosas acá en la tierra, para lo cual delegó nuestro Señor autoridad espiritual y también una autoridad civil, hermano, para hacer las cosas acá en la tierra. Yo quiero llevarlo a la carta a los de Roma, escrita por el apóstol Pablo, hermano. Y leamos en el capítulo 13, hermano. Y leamos del versículo 1 en adelante. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hay que respetar a las autoridades que hay en la tierra, hermano, porque los magistrados, los que hacen justicia en los tribunales, hermano, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, hermano. El que anda haciendo maldad, pues que reciba verdaderamente el castigo por su maldad, está diciendo la palabra. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Las personas que andan haciendo lo bueno no tienen temor nunca, hermano, a que se ejerza la autoridad sobre ellos.
y tendrás alabanza de ella, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Tenemos que estar conscientes, hermano, de que ahí hay una autoridad establecida por Dios en el ámbito civil para castigar la maldad del hombre, hermano. Pues por esto pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto. Reconozca la autoridad, hermano. Al que honra, honra. Qué maravilloso realmente este pasaje, hermano. Define que las autoridades que gobiernan una sociedad, un país, una nación, hermano, son constituidas por Dios. La autoridad, hermano, es establecida por Dios. En tal virtud debemos sujetarnos a ellas, nos parezca o no nos parezca, hermano. Hay autoridades, debemos sujetarnos, debemos obedecer. Desde el presidente de la República, sus diputados, sus alcaldes, un agente de seguridad del ejército, de la Policía Nacional Civil, hermano, usted debe realmente de obedecer. Yo no quiero que usted me haga comentarios realmente del deterioro que ha sufrido verdaderamente nuestra sociedad. Ese es el gran problema del deterioro en el hombre, hermano, por no obedecer, por no respetar, por no acatar lo establecido por Dios, hermano, a través de su palabra para el reino de los cielos que se acercó a esta tierra para que nos gobierne conforme al orden de Dios, no conforme al orden de lo que el hombre piensa, hermano. Entonces, hermano, cuando nosotros hacemos esto, oh mi rey precioso, dice la palabra que cuando nosotros estamos atendiendo la voz de Dios, las autoridades que son establecidas acá en la tierra, las autoridades civiles, hermano, le permiten al hombre con discernimiento, hermano, con responsabilidad, desempeñarse con alegría en la sociedad. Pero cuando lo gobierna alguien definitivamente que no respeta absolutamente nada, también dice que el pueblo sufre, que el pueblo gime, hermano. Esto es importante porque no hay justicia, no hay sabiduría, no hay integridad, hermano. Ve cómo vamos revisando ya cómo ha establecido los diferentes cánones, instancias, áreas de autoridad nuestro Señor. También hay una autoridad establecida en el ámbito laboral. Debemos ir entonces a la carta a los Efesios, hermana, escrita por el apóstol Pablo. Y en el capítulo 6, hermano, leamos el versículo 5 al 9. ¿Lo tienen? Bien. Siervos, obedeced a vuestros amos, terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Maravilloso Padre Santo, da indicaciones aquí, hermano, en la relación laboral de patrón o de patrono hacia trabajador, hermano. Una indicación, hermano, de cómo debe ser esa relación. Unos para servir, hermanos, y otros para no abusar. Oh precioso Dios. También Dios
establece la autoridad aquí en la tierra de orden espiritual. Los que queremos obedecer a Dios, hermano, no podemos ignorar que Dios ha levantado liderazgo espiritual para que la iglesia, para que su pueblo, para que la obra de Dios, para que las congregaciones se sujeten al orden del liderazgo espiritual que Dios ha establecido en sus vidas, para que sus vidas sean guiadas conforme a la voluntad de Dios, hermano. Oh, maravilloso Padre. Quiero llevarlo a la carta a los Hebreos, está al final del Nuevo Testamento, y vamos a leer en el capítulo 13. Usted me ayuda, hermano, a encontrar la porción. Capítulo 13 de Hebreos, versículo 17. Ahí estamos, ¿verdad, hermano? Sí. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan con alegría, para que lo hagan, perdón, con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Oh, maravilloso Dios. Y así lo dice la primera carta a Timoteo, hermano, en el capítulo 5, versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, hermano, de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí está establecido el orden espiritual al cual la congregación, hermano, el pueblo de Dios, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra, debe honrar, debe sujetarse, debe identificar como su autoridad, hermano, para que su vida sea guiada, hermano. Y es que de lo espiritual se traslada completamente a todo lo material, porque el efecto de lo que no se ve, que es el espíritu, se ve realmente en lo material, hermano. Bendito sea el Señor. De manera que ilustra nuestra relación con nuestras autoridades eclesiásticas. Digo las autoridades de la iglesia, hermano. Dios confirma la autoridad espiritual, hermano. Y usted recordará que Saúl, rey de Israel, hermano, ahí estaba Samuel. Samuel, profeta de Dios, con autoridad de Dios. Y yo, oiga lo que le dije: Saúl, rey de Israel, pero Samuel, profeta de Dios, por la autoridad de Dios, hermano. Maravilloso Padre Santo. Ahí está manifestándose la confirmación de la autoridad. Ahí hay una instrucción. Hay una instrucción de Dios para Saúl, que espere 7 días, hermano, para ofrecer sacrificio antes de la batalla, hermano, contra los filisteos. Pero desafortunadamente la palabra dice que Saúl se desesperó, hermano. Y ese sacrificio, aunque era para Dios, ve cómo es un Dios de orden, cómo es un Dios que cuando establece la autoridad, Él la respalda y la respeta, hermano. Dijo: espera que venga Samuel en 7 días y ofrezcan sacrificio a mí. Pero Saúl se desesperó, hermano, y lo hizo, hermano, considerándose que era el rey, pero es que el Señor le puso un profeta delante de él con una autoridad espiritual por encima de la de ser rey, hermano. Oh, maravilloso Padre. Yo quiero llevarlo al primer libro, mejor dicho, en el Antiguo Testamento, al primer libro de Samuel, hermano. Y vamos a leer acá, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13 y versículo 8 al 14, hermano. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Ve a Saúl desesperado, hermano. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle, hermano. Oh, maravilloso Padre. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho?
Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. No obedeció Saúl, hermano, y como consecuencia de no haber obedecido la autoridad que Dios levantó en Samuel, hermano, para dirigirle espiritualmente, Saúl perdió el poder, perdió la autoridad como rey, hermano, y fue levantado, y usted sabe que fue levantado David como rey en Israel. Ahí mismo, en el capítulo 15, versículo 22, siempre estamos en el primer libro de Samuel, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Oiga qué respuesta, hermano. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oh precioso Padre, sea obediente, hermano, porque esto es agradable a Dios. Obedezca esa autoridad establecida por Dios en la relación de padres a hijos. Obedezca la relación conyugal de marido a mujer, a esposa. Reconozca la autoridad establecida por Dios en el ámbito civil. Reconozca la autoridad establecida por Dios en el ámbito laboral, de patrones a trabajadores. Pero también reconozca la relación de autoridad establecida por Dios en el orden espiritual. Si usted no reconoce el líder que Dios ha levantado en su congregación, en la obra de Dios, en el ministerio donde usted está involucrado, a donde usted se congrega, hermano, donde usted sirve, yo espero que usted sirva, hermano, que es a lo que hemos sido llamados, a servir y a glorificar, a honrar a Dios, hermano. Si usted no reconoce esa autoridad, Dios no respalda, no avala nada de lo que usted hace, hermano, porque dice que es mejor la obediencia que cualquier sacrificio, cualquier holocausto que usted eleve hacia Él, hermano. Oh precioso Padre Santo. Y por el contrario, veamos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, hermano, en el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 22, hermano. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros hagamos lo que Dios quiere, y entonces nuestra vida va a tener bendición, va a tener bienestar, vamos a ser felices, va a haber gozo, va a haber paz, va a haber justicia de Dios, es agradable a Dios, y somos prosperados integralmente para bien de nosotros, hermano, para testimonio público de lo que somos los verdaderos hijos de Dios. Oh precioso Dios, el corazón conforme a Dios es aquel que obedece a Dios, atiende la palabra de Dios, hermano, bendito sea Él. No es quien lo alaba mucho, hermano, no es quien lo alaba, quien lo adora mucho, también le agrada a Dios, es quien lo obedece, hermano. Oh precioso Dios, sabemos definitivamente conforme a la palabra que David pecó, hermano, pecó, pero como era un hombre obediente, hermano, mire cómo lo aborda, cómo lo trata el Señor. Usted sabe que David fue homicida de Urías, hermano, y además cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Urías. Pero maravilloso Dios, que le perdona esos pecados a David, porque sabe que David es un hombre conforme al corazón de Dios, dispuesto a obedecer a Dios en todo, hermano, bendito sea Él.
Maravilloso Dios. Hubo fornicación, adulterio, homicidio, pero había mucha obediencia por parte de David hacia Dios, hermano. Esto es importante. Se veía o se ve más grave la desobediencia, hermano, que ese tipo de errores o de pecados que en algún momento se pueda incurrir. Pero rebelarse contra la autoridad de Dios, hermano, es tan grave, hermano. Pero rebelarse contra la autoridad de Dios establecida es tan grave que ni todos los pecados, hermano, ni todos los pecados de David le ganaron a esa manifestación de obediencia que él tenía, hermano. Oh Señor, hablamos de que a Saúl le fue quitado el reino, hermano. Precioso Dios, maravilloso Dios. David pecó, hermano, pecó hacia abajo, es importante. Pecó hacia abajo, pero no pecó hacia arriba, hermano. Oh precioso Dios. Estaba en autoridad, hermano, y él reconocía lo que es la autoridad de Dios en nuestra vida. Usted se recuerda que el hijo de Absalón pecó contra su padre, contra David. Es un pecado hacia arriba, hermano. Oh. Se conquistó al pueblo de Israel contra su padre David, hermano. Le robó ovejas. Pero usted ya sabe cómo terminó Absalón, hermano. Terminó muerto, dice la palabra del Señor. Usted lo puede leer en el primer libro de Crónicas, hermano. Ahí va a encontrar esa historia. Porque pecó contra su propio padre. En resumen, hermano, Saúl terminó mal. Terminó mal por la desobediencia. Absalón también terminó mal por la desobediencia. Joab, usted recordará, terminó mal, pero no fue así con David. David no terminó mal, hermano. Dios permitió que reinara Salomón, hijo de David, hermano. Salomón, hijo del pecado, hermano. Oh, precioso Dios. Hijo del pecado con Betsabé, hermano. A Dios no le conviene ninguna autoridad que se rebela, que se viene contra Él, hermano. Eso no le agrada a Dios, bajo ningún punto de vista, porque eso divide el reino establecido por Dios. Prefiere, conforme lo vemos, perdonar los pecados, hermano, pero en ningún momento permite Él que se rompa la línea de autoridad establecida por Él. Yo quiero concluir, hermano, en este tema de autoridad. Primero, Dios es autoridad y funciona a través de autoridades. Él espera que se respete y que se honre toda autoridad, hermano. Los errores de alguien en autoridad son de esta, hermano. Pero murmurar, por ejemplo, de él o juzgarlo es error del que lo hace, hermano. Eso no se justifica bajo ningún punto de vista. Segundo, es necesario que toda persona obedezca a la autoridad, hermano, sin necesidad de amenazas. No hay necesidad que alguien llegue a amenazar. La persona debe de obedecer porque reconoce que hay autoridad. Dios quiere que se mantenga la armonía, hermano. La falta de sujeción, de honra a autoridades y el no bendecirlas no traerá nada bueno para nosotros. 3, hermano, cada persona que pertenece a cada ministerio debe ser reconocido por la congregación con respeto, con estima y con honra, hermano. Oh, precioso Padre. Son autoridades que van siendo levantadas por Dios, hermano. El no honrar a las autoridades trae estorbo a nuestras oraciones. Dios quiere bendecir y bendice a quien respeta, hermano. Las personas que no respetan, que no reconocen autoridad, Dios no las bendice, y lo hemos visto al escudriñar la palabra. El que no honra autoridades, hermano,
no puede recibir esa bendición de Dios. Pero el que lo hace, hermano, el que mantiene sabiamente esa buena relación, esa armonía, hermano, Dios lo bendice. Dios honra a quien le honra, hermano, a quien respeta las autoridades establecidas por Dios. Dios pone sus reglas para que nosotros vivamos bien, hermano. Y esas son sus reglas. Él ha establecido autoridad porque es un Dios de orden. Él no quiere que nosotros nos extraviemos. No quiere que haya una anarquía, que cada quien disponga el qué hacer, hermano. Él quiere que lo hagamos todo conforme a su voluntad. Y su voluntad ha sido establecida acá en su palabra. En su relación de autoridad de padres a hijos, en su relación conyugal de esposo a esposa, en el entendido que ella se sujeta, ella lo obedece, pero él no abusa de ese vaso más frágil. Él ha establecido autoridades civiles en nuestras sociedades. Ha establecido relación laboral entre patronos o patrones y trabajadores, hermano. Ha establecido una relación espiritual. Hay liderazgo espiritual levantado en la obra de Dios en la tierra para que el pueblo de Dios se sujete, se someta, hermano. De manera, hermano, que la autoridad es algo de lo más importante que Dios establece en su reino, para que nosotros tengamos una dirección en lo que hacemos y para que nosotros recibamos la voluntad de Dios a través de esas autoridades. Yo los exhorto, hermano, a que este tema usted le dé la más grande de las importancias para buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces usted verá cómo se acerca toda esa añadidura que usted busca todos los días para arrebatar el reino de los cielos como una bendición. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima lección de Escuela de Obreros para la Cosecha. Que el Señor les bendiga, hermanos.